Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. Voy a empezar esta intervención hablando de déficit, pero no en el sentido económico de costumbre, sino refiriéndome al histórico déficit del 3% en materia de transposición de directivas, dato que proporcionó el Gobierno en una de las comparecencias de presupuestos, dato del que se desprende que solo en 3 de cada 100 directivas de la Unión Europea el Gobierno se pasa de plazo y a España le cuesta asumir las correspondientes sanciones. Sanciones que importan muchos miles de euros diarios, muchos millones que la inacción del Gobierno nos impide dedicar a la educación, a la sanidad o a las pensiones. Más allá de cálculos o porcentajes tan optimistas, la realidad es otra. La realidad es la que apuntaba el señor Legarda. Desde 2012, y con el Ejecutivo del señor Rajoy al frente, España lidera el ranking de países que han pagado más multas por incumplir la normativa comunitaria. 54 millones de euros dilapidados y todavía presumen de ser buenos gestores. La realidad es que el plan anual normativo del Gobierno para este 2018, para este año, no para el año del Gobierno en funciones, contempla la transposición de 52 directivas comunitarias y la realidad es que ya estamos en mayo. En breve terminará este periodo de sesiones y las cuentas no salen. Mucho plan, pero pocas normas hasta ahora. Nuestro Gobierno tendrá que espabilar si quiere evitar que su desidia no nos siga costando una fortuna a todos los españoles. Sobre todo porque la Unión Europea ha cambiado su política de sanciones y ahora opera el principio de no desistimiento. Es decir, ya no se nos va a perdonar ningún retraso, ya no se nos va a condonar ninguna sanción. Pero quizá más reprochable que la propia parálisis del Gobierno son sus reacciones cuando las situaciones se vuelven apremiantes e urgentes. Un reciente ejemplo: España suscribió en 2014 el Convenio de Estambul sobre prevención y lucha contra la violencia sobre las mujeres. Y en lugar de poner en marcha las reformas y medidas en él contenidas durante estos 4 años, el señor ministro de Justicia se asombra por una sentencia que es en buena parte resultado de esa falta de diligencia, provocando que todas las asociaciones de jueces y fiscales pidan su dimisión. Así las cosas, el Grupo Popular nos presenta una proposición de ley orgánica que transpone 3 directivas comunitarias de una tacada: sobre lucha contra el terrorismo, lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión y sobre sanciones al abuso de mercado. Poco tenemos que decir respecto a su contenido, que responde a exigencias derivadas del derecho comunitario. Ciudadanos es un partido europeísta. Nosotros creemos en la construcción de un proyecto común europeo. Creemos también que la creación de un espacio judicial europeo en materia penal constituye un aspecto relevante de ese proceso de integración europea, armonizando garantías procesales y basado en la cooperación y reconocimiento mutuo de diligencias judiciales y de pruebas. Un espacio judicial europeo que garantice la igualdad de los ciudadanos ante la ley, frente a quienes no dudan en saltarse las leyes intentando levantar nuevas fronteras que dividen y provocan desigualdad. O frente a los que pretenden derribar Europa y traernos la democracia de Irán o de Venezuela y que supongo tendrán mucho que criticar a continuación sobre, por ejemplo, la protección y confianza de los inversores y mercados financieros que se contienen en esta reforma, cuya mera lectura imagino que se le habrá atragantado. Y, por supuesto, y no podía ser de otra manera, un espacio judicial europeo que garantice la libertad frente a los nuevos sepulcros blanqueados. Nosotros apostamos por una Europa que se pone al lado de las víctimas inocentes, al contrario de quienes prefieren salir de la foto al lado de los verdugos y que criticarán esta reforma porque endurece las penas a los dirigentes de organizaciones terroristas. Y, finalmente, esta reforma completa la regulación de los delitos de corrupción, cumpliendo las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción, el GRECO. También llevamos un enorme retraso en el cumplimiento de estas recomendaciones. Se quieren subsanar ahora algunas advertencias recibidas tras la 3ª ronda de evaluación efectuada por dicho grupo, cuando ya ha habido posteriormente una 4ª evaluación y cuando precisamente la semana pasada el GRECO publicó su informe anual, volviendo a dejar a nuestro país en un pésimo lugar. Cito textualmente el informe: España y Bélgica son los 2 únicos países que no han implementado completamente algunas de las recomendaciones, con un 100%
tienen el porcentaje más alto de recomendaciones implementadas solo en parte o no implementadas. En definitiva, el Gobierno del Partido Popular sigue arrastrando los pies en materia de lucha contra la corrupción y en materia de independencia del Poder Judicial, contando para ello con la inestimable ayuda del Partido Socialista. No nos extraña nada que en la reciente encuesta del CIS la preocupación por la corrupción haya vuelto a crecer entre los españoles. En cuanto a la forma, sí tenemos que afearle al Grupo Popular que permita que el Gobierno lo utilice como una marioneta para tramitar esta reforma como proposición de ley y no como proyecto, únicamente para compensar su desidia y su retraso. Y nos obliga así a prescindir de los correspondientes informes preceptivos que hubieran sido muy interesantes y útiles para la posterior labor técnica y de detalle. Votaremos a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley. No cabe otra cosa, es un acto debido. No sin antes constatar que este Gobierno muestra muy poco compromiso con las instituciones europeas. Transpone poco y necesita la ayuda del Grupo Popular. Transpone mal, mezclando mercados con terrorismo, y transpone tarde, trasladando sus urgencias a esta Cámara bajo la amenaza de las sanciones. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, señor Gómez Balsera.